No soy humano. Sinopsis. Después de morir repentinamente mientras intentaba cumplir con una fecha límite, Gu-Wai transmigró y se convirtió en una raza no humana. Esta raza es cruel y fría, lo que los hace temidos y rechazados por todos en el mundo interestelar. Como el nuevo rey de la raza y frente al grupo de padres que lo ven como un bebé, Gu-Wai dijo que estaba bajo mucha presión. Capítulo 1. El rocío de la mañana, empapado en la hierba, los árboles estaban bañados por la luz del sol, y los pequeños gorriones en las ramas sacudieron sus plumas e hicieron un sonido alegre. Hermano mayor, ¿cuándo volverás a vernos? La niña que sostenía un oso de peluche levantó la cabeza con cuidado. Sus ojos oscuros revelaron sus esperanzas. El joven que estaba siendo interrogado estaba rodeado de niños, porque era demasiado popular. Gu-Wai sonrió y dijo: «La semana que viene te traeré algunos regalos». Este era un hogar de bienestar infantil en los suburbios de la ciudad A. Gracias al apoyo financiero de Gu-Wai, se había renovado recientemente y el ambiente general era cálido y confortable. No había nada especial en el apoyo de Gu-Wai para el hogar de asistencia social. Fue solo porque alguna vez fue un niño adoptado por el hogar de beneficencia y quería pagarles ahora que era capaz. En unos días, Ciudad A se enfriaría y entraría oficialmente en invierno. Gu-Wai planeaba llevar ropa de invierno nueva a los niños la próxima vez que viniera aquí. Este fue el regalo que prometió. Después de visitar a los niños en el hogar de asistencia social, Gu-Wai fue a su casa y se sentó a la mesa de la computadora para comenzar su trabajo hoy. Gu-Wai fue un guionista profesional. Él podría ser joven, pero tenía una reputación en la industria. Los trofeos grandes y pequeños en la sala podían sumar una mesa, y casi todos eran de oro. Sin embargo, incluso los guionistas más poderosos a veces no podían deshacerse de la dilación. Gu-Wai tuvo dolor de cabeza mientras miraba el guión, que estaba aproximadamente completado en un 90%. El 90% del trabajo ya estaba hecho. ¿No debería ser fácil terminar? Eso era cierto. Sin embargo, ¿qué pasaría si mañana fuera el día de cierre? Gu-Wai realmente lo estaba haciendo calvo. Afortunadamente, este fue un guión adaptado y la dificultad de la adaptación no fue alta. Gu-Wai pensó que debería poder terminarlo si se quedaba despierto toda la noche hoy. Para ser sincero, este guión le recordó a Gu-Wai una novela de Yen Yang que había adaptado antes de hacerse famoso. Se había apresurado desesperadamente a terminarlos todos para la fecha de cierre. El sonido crujiente del teclado continuó llenando la habitación. A partir de las 9 de la mañana, Gu-Wai estaba ocupado cuando el cielo fuera de la ventana se oscureció completamente y luego se iluminó nuevamente. Además del desayuno de la mañana, las dos comidas restantes fueron ignoradas por el trabajador Gu-Wai. A pesar de su dilación, a Gu-Wai no le gustaba sacar cosas, por lo tanto, se rompería cada vez que se acercara la fecha límite. Las más de 20 horas de trabajo continuo de alta intensidad fueron muy cansadoras para el cuerpo. Gu-Wai acababa de terminar cuando escuchó el sonido del canto del pollo del vecino. Gu-Wai relajó sus nervios tensos en el momento en que terminó el guión. En este segundo de relajación, todo frente a él de repente se volvió negro. Para describirlo, esta experiencia fue como una cuerda que se había tensado durante demasiado tiempo. Finalmente no pudo soportar el tirón y se rompió. Las personas ante la muerte tendrían una intuición. Su cuerpo no podía moverse y gradualmente se enfriaron, pero la conciencia aún se mantuvo por un corto periodo de claridad. En el muy poco tiempo antes de una pérdida total de conciencia, Gu-Wai pensó en muchas cosas. Primero pensó que era una suerte que hubiera hecho un testamento. Después de su muerte, todo el
dinero que ganara sería donada a la casa de bienestar infantil de la que provenía. Luego pensó en la búsqueda de hoy en Weibo. Si el director no podía esperar a que él entregara el guión y viniera en persona, la búsqueda de hoy sería la muerte repentina del genial guionista. Finalmente, Gu Wei se humilló. ¿No era un poco desvergonzado llamarse genio? Olvídalo, los muertos estaban muertos. La conciencia de Gu Wei desapareció por completo aquí. Pensó que nunca volvería a despertarse, pero descubrió que sus ojos solo estaban cerrados y que podía abrirlos como si estuviera vivo. Aún así, en lugar de alegrarse de vivir, su mente flexible primero le permitió a Gu Wei darse cuenta de que su situación era un poco inusual. Claramente hizo la acción de abrir los ojos, pero su visión aún era oscura. La primera reacción de Gu Wei fue temer que fuera ciego. Luego extendió la mano y tocó una capa de obstáculos. Esto le hizo comprender que actualmente estaba acostado en un espacio estrecho y cerrado. Primero que nada, no era un hospital. ¿Ataúd? Esta idea surgió por menos de medio segundo antes de que Gu Wei la apagara de inmediato. Esto no podría ser un ataúd. Nunca había oído hablar de alguien enterrado en un ataúd sin ropa. Actualmente estaba desnudo y su piel parecía manchada con un líquido pegajoso sin nombre. Esta situación era demasiado extraña. Gu Wei no se movió descuidadamente y se aseguró de que su cuerpo estuviera intacto y que pudiera moverse libremente. Luego exploró cuidadosamente el espacio en el que estaba. Este espacio estaba realmente completamente cerrado, pero la forma no era cuadrada como Gu Wei pensó inicialmente. Parecía ser redondo y se veía desde afuera. Podría parecer un huevo. Como guionista, Gu Wei tenía una rica imaginación. Podía imaginar que estaba actualmente en un huevo, lo que explicaba por qué no llevaba ropa y por qué estaba cubierto con un líquido pegajoso. Fue fundado y convincente. Recuperó sus pensamientos desordenados. Para evitar asfixiarse aquí, tuvo que llevar a cabo acciones de autoayuda. El impacto de su entorno de crecimiento significaba que Gu Wei tenía una personalidad independiente desde que era joven. Ante esta situación anormal, su primera acción no fue tratar de pedir ayuda, más bien era pensar en una forma de resolverlo él mismo. Gu Wei mantuvo su postura acostada y extendió la mano para golpear la parte superior del espacio. Era muy ligero y Gu Wei no usó mucha fuerza. Este golpe le permitió descubrir que la barrera alrededor del espacio no era muy difícil. Si la tocó varias veces, debería tener la oportunidad de descifrar esta cosa desde adentro. Uno tras otro, golpes sucesivos llenaron la oscura cueva escondida. En el momento en que este suave sonido se escuchó por primera vez, docenas de pares de pupilas escarlatas verticales aparecieron repentinamente en la oscuridad. Se fijaron en la fuente del sonido y miraron fijamente. Los ojos escarlata parecían más desalentadores en la oscuridad. Eran fríos y feroces, sin humanidad ni sentimientos humanos. Claramente no eran ojos humanos. Los organismos no humanos que se escondían en este ambiente oscuro eran de gran tamaño. Cada parte de su cuerpo estaba hecho para pelear. El cuerpo frío y brillante los hacía parecer que tenían defensas muy fuertes. Los antebrazos parecían cuchillas dentadas y los dientes afilados tenían una fuerza de mordedura terrible y obvia cuando se los veía solo con visión. Cada uno tenía al menos varias veces el tamaño de un humano adulto y sin duda las criaturas parecidas al horror tenían la capacidad de perforar y desgarrar fácilmente a sus presas. Estas temibles criaturas eran Zerg y se encontraban entre los grupos étnicos más viciosos y agresivos, los Tag. Como si estuvieran guardando algo importante, estos Zerg Tag rodearon el gran huevo blanco que yacía en el medio de la cueva. Era un círculo protector que guardaban en silencio.
El golpeteo se produjo dentro del gran huevo blanco, y cuando más sonaban los sonidos, más estrechaban los Tag sus pupilas verticales, hasta que las pupilas tenían forma de aguja. Pasándose sol en los ojos, se podía ver que estas criaturas masivas y peligrosas habían entrado en un estado de alerta máxima. Cualquier criatura que se atreviera a entrar en la cueva que estaban protegiendo sería juzgada como una amenaza por estos Zerg-Tag y serían destrozadas furiosamente. Tal vez fue demasiado agotador, pero los golpes desde el interior de la cáscara de huevo se detuvieron por un momento. Durante el tiempo en que se detuvo el sonido, los Zerg-Tag que rodeaban el gran huevo blanco estaban un poco inquietos. Su instinto de protección les dijo que se mantuvieran alerta a los posibles peligros a su alrededor, pero por otro lado, no querían alejarse del huevo. Dentro de este huevo había un tesoro importante que era muy valioso e importante para ellos. Guwei estaba realmente cansado. Los golpes en la capa frágil de la cáscara fueron inesperadamente bastante duros. Después de un descanso, Guwei continuó abriéndose paso. Cada vez que golpeaba con fuerza, la grieta en el lugar donde golpeaba se hacía más pronunciada. Finalmente, este cambio cuantitativo se convirtió en cualitativo. Hubo un claro sonido de ruptura, y la parte superior del espacio cerrado tenía un agujero de tamaño de un puño perforado por Guwei. Sin embargo, no había mucha luz que entrara por el agujero. Guwei se dio cuenta de que el ambiente exterior también era muy oscuro. Guwei no detuvo el trabajo y continuó destruyendo este pequeño espacio. Una vez que expandió el agujero del tamaño de un puño, lo suficiente como para que saliera, Guwei cuidadosamente asomó la cabeza afuera. La vista que vio en el mundo exterior sorprendió a Guwei. Docenas de ojos escarlata lo miraron en el momento en que asomó la cabeza. Los propietarios de las frías pupilas verticales tenían un tamaño corporal enorme y una estructura corporal temible, mientras la persona a la que miraba, Guwei contuvo el aliento reflexivamente. El pánico que Guwei hizo que los Zerg-Tag a su alrededor volvieron a estar inquietos. Algunos incluso dejaron escapar silbidos de sus gargantas. Mientras este joven mostraba emociones negativas, independientemente de si era inquietud, miedo o tristeza, los Zerg-Tag que lo custodiaban se enojarían. Esta ira no era razonable. La existencia más importante para ellos era transmitir su ansiedad y para tranquilizar al niño. El Zerg-Tag una vez más redujo el círculo de protección. Ningún enemigo podría pasar a través de ellos. Guwei no sabía que estaba siendo protegido. No sabía nada sobre la situación real y se sorprendió por el comportamiento de esas terribles criaturas desconocidas que lo rodeaban. ¿Qué? ¿Era demasiado tarde para que él se escondiera ahora? En esta línea de vida o muerte, el corazón de Guwei se aceleró, pero su cerebro se vio obligado a calmarse. Al ver estas terribles criaturas, que claramente no pertenecían a la Tierra, Guwei se dio cuenta de que podría haber transmigrado y que el lugar y el momento de su transmigración eran muy incómodos. Rápidamente buscó una posible ruta de escape con sus ojos y en menos de 2 segundos encontró el único camino hacia la supervivencia. Debido al gran tamaño de estos organismos, afortunadamente había una brecha en este círculo que podría ser capaz de escapar. Hubo un problema, que no era muy grave, pero era molesto. No llevaba nada de ropa. Guwei no esperaba que se encontrara con una situación como esta en sus 20 años de vida. Si la transmigración después de la muerte fue el tratamiento del protagonista, debe ser el protagonista más miserable de la historia. ¿Qué protagonista tuvo que enfrentar miles de cuchillos después de transmigrar? ¿Correr desnudo o morir en este lugar? La boca de Guwei se torció. No soy humano. Capítulo 2. Era imposible esperar en el lugar para morir, pero realmente no quería correr desnudo.
Los pensamientos contradictorios provocaron una breve pausa en las acciones de Kuwei, y había dos pensamientos en su mente. Primero, intenta escapar. Segundo, ¿quieres ropa? Kuwei había mantenido la postura de una cabeza sobresaliendo, y sus manos estaban en el borde de la cáscara del huevo. En el momento en que exigió ropa, sucedió algo que no podía entender con sentido común. Una pieza de tamaño de una palma de la cáscara de huevo blanca que estaba tocando desapareció repentinamente en el aire, y al mismo tiempo apareció ropa simple en su cuerpo. Correr. Su cuerpo reaccionó más rápido que su mente. Kuwei empujó con fuerza con las manos y rápidamente saltó. Luego corrió a su velocidad más rápida a través de la brecha, que era la única ruta de supervivencia posible. Kuwei pensó mientras corría. Las criaturas peligrosas que originalmente lo rodeaban, lentamente al instante estallaron en movimientos de alta velocidad mientras lo perseguían. Las personas de una raza interestelar tendrían el cuero cabelludo adormecido frente a un enjambre de ser. Fue porque se trataba de un asalto que no temía a la muerte. No había miedo a la muerte. Los soldados Zerg, que aceptaban las órdenes de sus superiores, ignorarían el dolor y destruirían al enemigo con una actitud fría y antipática. Ni siquiera vieron su propia muerte como un sacrificio, sino como una táctica natural. En este momento, solo Kuwei podía decir su estado de ánimo mientras era perseguido por los Taxer. No podía correr más. La cueva estaba tan oscura que no fue fácil para Kuwei, que no tenía visión nocturna, ver el camino por delante. Además, esta cueva era demasiado grande. Kuwei no estaba seguro de si estaba corriendo en dirección a la salida o más adentro de la cueva, pero no podía preocuparse por eso ahora. Incluso si la posibilidad de supervivencia era pequeña, luchar era mejor que no luchar. Sin embargo, el resultado de correr en un estado en el que no podía reducir la velocidad o ver el camino era que Kuwei de repente tropezó con un obstáculo que no notó. Su rodilla derecha golpeó directamente el suelo. Esta caída no fue ligera y Kuwei sisió reflexivamente. Este fue un grito de dolor. La persecución de Taxer lo sabía incluso si no tenían mucha inteligencia. Esta comprensión hizo que los Taxer entraran casi instantáneamente en un estado frenético que normalmente solo ocurría cuando estaban gravemente heridos. Dejan salir un sonido bajo y amenazante de su garganta, y las pupilas escarlatas verticales dejan escapar un intento de matar sediento de sangre. Los gritos de dolor del joven fueron un gran estímulo para estos Taxer. No podían tolerar tal cosa, pero no podían encontrar un objetivo que pudiera ser su enemigo. Kuwei había dejado de correr por la caída. El Taxer que lo perseguía una vez más lo rodeó. No había posibilidad. En el momento en que fue rodeado, Kuwei tuvo que aceptar su destino. Ni siquiera había una oportunidad de levantarse. Kuwei observó a la gran criatura levantar su peligroso antebrazo, que era como una cuchilla dentada a su lado. Era más afilado que un cuchillo real. En el momento en que esta espada descendió, Kuwei no pudo evitar apretar los dientes y cerrar los ojos. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. El dolor esperado no apareció. Kuwei abrió lentamente los ojos y descubrió que no le había pasado nada. Era solo que el obstáculo con el que tropezó era completamente plano. La aterradora criatura que completó esta acción bajó su antebrazo y junto con sus parientes continuó rodeando a Kuwei en silencio. Kuwei de repente se dio cuenta de que estas criaturas no querían atacarlo. Los latidos del corazón de Kuwei disminuyeron al darse cuenta de esto, y no sabía si era su ilusión, pero gradualmente parecía ser capaz de sentir vagamente las emociones provenientes de estas criaturas alienígenas. Estaban muy enojados, pero esta ira no estaba dirigida a él. Combinado con el aplastamiento de obstáculo que lo hizo caer, Kuwei tuvo un pensamiento que lo sorprendió. Estaban muy enojados porque estaba herido. Kuwei no estaba seguro, porque no sabía por qué pensaba esto.
Para verificarlo, Kuwei bajó la cabeza e hizo un sonido como un jadeo. Fue como una señal. Para el ya extremadamente enojado Taxer alrededor del joven. Se enfurecieron aún más y entraron en un estado opresivo y silencioso. La punta afilada de sus antebrazos se hundió en el suelo, creando directamente varios agujeros en la superficie de la roca dura. Kuwei... La reacción de estos Taxers verificó directamente la especulación de Kuwei. Kuwei finalmente entendió que estas criaturas terribles que lo rodeaban intentaban protegerlo, no lo trataban como una presa. Era un círculo protector, lo estaban vigilando. Kuwei no sabía por qué, pero una vez que entendió esto, muchas de sus percepciones cambiaron. Por ejemplo, docenas de ojos rojos todavía lo miraban de cerca, pero Kuwei no pensó en cómo escapar. Ahora no podía sentir mucha tensión. Según su apariencia, las criaturas alienígenas frente a Kuwei eran realmente muy peligrosas y terribles, independientemente de si fueron los afilados antebrazos, los que se pueden clavar profundamente en el suelo, o los afilados dientes. Estaban llenos de amenazas mortales. Una vez que determinó que estaba siendo protegido por ellos, Kuwei se levantó del suelo y respiró hondo antes de acercarse al más grande. Cuanto más se acercaba, más claro Kuwei percibía su ira. No había sentido de razón en los ojos escarlata que lo miraban, pero aún así nunca se apartaron de su lado. Kuwei tomó la iniciativa de acercarse a los Taxer y vio a la peligrosa criatura mover un poco su antebrazo hacia atrás, ajustando el ángulo para evitar que la agudeza lo evitara. Kuwei estaba algo desconcertado. Esta sensación de estar cuidadosamente protegido era demasiado obvia, y la protección no era suficiente para describirlo. Debería usar cuidado. Este sentimiento de cuidado rara vez había aparecido en la vida de Kuwei. Después de todo, era hijo de un hogar de beneficencia. La mayoría de los cuidadores en los hogares de beneficencia eran amables, pero los hogares necesitaban cuidar a muchos niños. La cantidad de atención dividida para cada niño sería limitada. Este tipo de atención también fue diferente del amor que los padres mostraban a sus hijos. Kuwei era muy inteligente y ágil, por lo que había reconocido la diferencia al principio de su infancia. Sin embargo, no estaba decepcionado, porque sentía que la amable atención que recibió fue igualmente valiosa y apreciada. Parpadeó y observó a estas criaturas peligrosas que obviamente mostraban una actitud protectora. Luego comenzó a pensar en una cosa. ¿Qué se podría hacer para calmar su ira? Podía sentir las emociones de estas criaturas como si fuera una habilidad innata. Anteriormente, cuando cayó y sintió dolor, Kuwei tuvo una ilusión momentánea. La ilusión era que Kuwei sintió que había establecido algún tipo de vínculo espiritual con ellos, lo que le permitió transmitir su conciencia directamente a esta criatura. Estoy bien, no te enojes. No sabía si esto funcionaría, pero Kuwei lo intentó de todos modos. Trató de recordar su estado en ese momento e intentó apaciguar a las grandes criaturas que lo rodeaban. Estaba acostumbrado a mirar a los ojos de la otra persona cuando hablaba. Kuwei levantó la cabeza con gran esfuerzo y finalmente miró los ojos rojos de este Taxer. A pesar de la brecha de tamaño, el Taxer frente a Kuwei era la clase más baja de soldados Zerg. No podían avanzar a una forma humanoide y no tenían una gran inteligencia o habilidades lingüísticas. Es posible que los Tag no puedan responder con palabras, pero aún así respondieron. Las pupilas en forma de aguja se relajaron un poco y las enormes y temibles criaturas inclinaron sus cabezas ante el joven. Los afilados antebrazos cayeron como si finalmente hubiera dejado su estado de combate. Sin embargo, no estaban completamente relajados. Kuwei pensó esto mientras extendía la mano para acariciar el afilado antebrazo del Taxer. Estoy bien, no te enfades. Esta oración no se transmitió utilizando el enlace espiritual, pero este Taxer parecía entender el significado de Kuwei. Una vez que el joven le dio unas palmaditas en el antebrazo,
El Taxer dejó escapar un silbido muy bajo y luego continuó colgando la cabeza sin moverse. Este fue sin duda un subgesto. Si una tercera persona estaba presente en ese momento, cualquier miembro de las razas interestelares dudaría de sus ojos. Los Zerg eran sinónimo de crueldad y crueldad en todo el universo, sin mencionar que los Tag eran los más viciosos y violentos entre los Zerg. Se podría decir que en el campo de batalla, el ejército Zerg era el enemigo al que toda la raza quería enfrentarse. Entre ellos, los bichos soldados del grupo étnico Tag fueron los más aterradores. Estos Tag Zerg irían violentamente al campo de batalla. Una vez que entraron en este alboroto, no se detendrían a menos que estuvieran completamente incapacitados o el enemigo fuera completamente destruido. Los Tag continuarían luchando mientras hubiera una parte del cuerpo activa. Era imposible apaciguar a los Tag en este estado violento, pero la única excepción apareció en un planeta remoto. La finalización de estos movimientos de apaciguamiento no tardó mucho. Fue solo que debido al consumo de energía mental, Guwei pronto sintió sueño. Había una somnolencia intensa que le hizo querer cerrar los ojos y dormir. Finalmente cayó directamente al suelo. En el momento en que Guwei durmió, los Tag Zerg que lo protegían instintivamente se acercaron como si fueran atraídos. El joven se durmió. El par de ojos escarlata reflejaba al dormido Guwei. El no humanoide Tag Zerg observó seria e intensamente al joven quedarse dormido. Se acercaron y se mostraron reacios a mirar hacia otro lado. Era normal que a los bebés les gustara dormir. Aunque Guwei ya era un adulto debido a su apariencia, estos Tag Zerg habían sido testigos del proceso del otro lado de romper el huevo. Para ellos, el joven de cabello negro acababa de nacer y todavía era un bebé. Lo miraron por unos segundos. Entonces los Tag Zerg inconscientemente no quisieron dejar que el joven se acostara en el suelo duro y frío, y trasladaron al joven dormido a su cáscara de huevo anterior. La cáscara de huevo no fue completamente destruida, solo la parte superior estaba desgarrada. De esta manera, la cáscara de huevo todavía tenía un efecto cálido especial en el joven que yacía dentro. Guwei, durmiendo en la cáscara de huevo, dejó escapar un sonido. Este sonido debería ser un signo de un sueño incómodo. Una vez que escucharon el ruido del joven, el Tag Zerg que rodeaba la cáscara de huevo no pudo evitar dejar escapar un silbido. Los Tag no sabían cómo cuidar a los bebés. Estrictamente hablando, no había ningún concepto de cuidar a los jóvenes entre los Zerg. Se trataba de intuición e instinto. Los Tag Zerg extendieron la mano hacia el huevo blanco y controlaron su fuerza, empujando cuidadosamente la cáscara de huevo. La cáscara del huevo se sacudió. Empujar de nuevo. La cáscara de huevo volvió a temblar. Era como una cuna. El joven que originalmente dormía inquieto gradualmente relajó las cejas y su respiración se volvió superficial y gentil. Según los sonidos de la respiración, se podía ver que el joven ahora dormía más cómodo. Por lo tanto, el Tag usó la cáscara de huevo como cuna y continuó empujando la cáscara de huevo con una frecuencia regular. Miraron al joven durmiendo profundamente y una vez más sintieron una extraña emoción. Esta emoción surgió por primera vez cuando encontraron la gran cueva blanca en este planeta distante. La segunda vez que apareció fue cuando vieron al joven salir del caparazón. Esta emoción los hizo sentir tan alto como la ira, pero fue muy diferente. La ira despertó sus deseos destructivos, mientras esta emoción era extraña. Más bien, todo parecía ser agradable. Era como las flores que aparecen en el desierto seco, las encantadoras florecillas que decoraban el desierto frío y árido. Original hicieron que el lienzo conocido como el mundo se volviera colorido. Fue una emoción llamada alegría. Capítulo 3. La profunda somnolencia hizo que Guwei durmiera profundamente, combinado con la cáscara de huevo que se empuja regularmente. Guwei subconscientemente luchó para despertarse.
pero la última fuerza de voluntad se borró y cayó en un sueño profundo y cómodo. Mientras dormía, Guwei recibió pasivamente una gran cantidad de información. No hubo oportunidad de negarse, ya que toda la información entró en su cabeza. Guwei logró ordenar toda la información que se le transmitió y finalmente tuvo una comprensión más intuitiva de este mundo y su situación actual. El mundo al que viajó se estableció en un futuro interestelar en el que había todo tipo de razas extraterrestres, además de los humanos. En la antigua era interestelar hubo guerras frecuentes entre varias razas. Las escenas de invasiones e invasiones se escenificaron en diferentes planetas casi todos los días. No fue hasta la fundación de Star Alliance que entraron en una nueva era de paz. Muchas razas comenzaron a enviar señales amistosas y establecer diplomacia a medida que se armonizaban en el comercio y los negocios. Solo hubo una carrera que fue la excepción. No tenían aliados, incluso en la nueva era. No hubo aliados y muchos enemigos. En particular, habían estado luchando con la raza humana desde la vieja era hasta la nueva era. Esta relación era tan pobre que podría describirse como enemigos mortales. Esta raza era la Zerg, y era la raza a la que ahora pertenecía Guwei. Los Zerg tenían una etiqueta distinta a los ojos de las otras razas interestelares: brutal, peligroso, y no podía ser provocado fácilmente. En la vieja era, los Zerg eran los invasores más terribles. Todos los Zerg nacieron como un excelente soldado, y no temían a la muerte. Su falta de emociones les hizo no mostrar misericordia a sus enemigos. Las fuerzas de Zerg fueron más efectivas que cualquier otra raza y fueron absolutamente obedientes a las órdenes de sus superiores. Nunca cuestionaron las órdenes, haciendo que las fuerzas Zerg fueran extremadamente aterradoras. Después de la transmigración, ni siquiera era un humano. Guwei pasó algún tiempo tratando de aceptar este hecho, pero esto no era lo más difícil para Guwei. Lo más difícil de digerir para él era que su identidad actual parecía ser el rey recién nacido de los Zerg. La sociedad Zerg tenía clases muy distintas como una pirámide. Los Zerg en la sección baja de la pirámide no sintieron ninguna insatisfacción y se rindieron incondicionalmente a los Zerg de mayor grado. Esto fue determinado por la naturaleza y los instintos de los Zerg. A veces era muy difícil de entender a los ojos de las otras razas. Por otro lado, Guwei estaba ahora en la cima de esta pirámide. No sabía cuánto tiempo había dormido antes de despertarse. Abrió los ojos y se encontró acostado en el estado cerrado, donde se quedó por primera vez. No pudo evitar congelarse por un segundo. A diferencia de antes, el lugar donde yacía regularmente se balanceaba de lado a lado. Yacía adentro y podía sentir claramente el temblor. Bueno, no fue un sueño. No estaba familiarizado con eso la primera vez, pero pronto se acostumbró. Esta vez no tuvo que trabajar duro para romper el caparazón. Las acciones de Guwei fueron bastante hábiles. Cuando se sentó y asomó la cabeza por el agujero sobre él. Esta vez, Guwei no experimentó un accidente. Se enfrentó a docenas de pares de ojos escarlatas y pudo entender la razón del temblor. Frente a él, un enorme Zerg estaba usando su antebrazo para empujar suavemente la cáscara de huevo. Sí, fue una cáscara de huevo. La luz en la cueva era más brillante que antes. En este entorno, Guwei finalmente vio el interior del huevo, grande donde yacía. Guwei recordó que al principio se imaginó que había estado en un huevo. Nunca pensó que este tipo de fantasía se convertiría en realidad. No sabía si era una ilusión o no, pero cuando Guwei asomó la cabeza por la cáscara de huevo, los ojos escarlatas de Zerg se iluminaron por un momento. Sus ojos estaban serios mientras lo miraban. Un bebé sacó la cabeza de la cáscara de huevo para observar el mundo exterior. Los Zerg, observando este proceso, desarrollaron los mismos sentimientos psicológicos. Muy lindo. Este término no existía en el vocabulario de los Zerg. Fue difícil para los Zerg de bajo grado sin mucha sabiduría
entender el significado del mundo, pero estos Taxer tocaron claramente estas emociones extremadamente escasas. En el momento en que Guwei sobresalía de la cáscara del huevo, la cáscara dejó de temblar. El bebé estaba despierto. Es Iguala, no es necesario convencerlo para que duerma. Iguala, no es necesario empujar la cáscara de huevo. Este reconocimiento dificultó que Taxer, que estaban en línea, empujara la cáscara de huevo. Se encogieron ligeramente hacia atrás y se escuchó un sonido bajo, no identificado de sus gargantas. Después de que Guwei se durmiera en la cáscara de huevo fue empujada por el Taxer que lo probó por primera vez. Entonces los otros Zerg en la cueva vieron esto y también quisieron empujarlo. Todos querían convencer a los jóvenes para que durmieran, pero solo había una cáscara de huevo. Así, después de un breve intercambio, el Tac negoció un enfoque de cola. Cada Zerg empujaría 600 veces antes de ser reemplazado. Cuando Guwei despertó, estos Taxer habían cambiado de turno varias veces. Los Taxer frente a Guwei solo habían empujado 200 veces cuando Guwei emergió. Este Taxer no lo detuvo, pero emitió un sonido bajo mientras bajaba un poco la cabeza. Esto hizo que la acción de Guwei de saltar de la cáscara de huevo se detuviera a medio camino. No había ningún lenguaje o diálogo, pero basándose en la actuación de Taxer y las emociones percibidas, Guwei descubrió que el Taxer frente a él parecía querer seguir empujando la cáscara de huevo. Estos Zerg pensaban en él como un bebé dormido. Esta percepción hizo que Guwei se cayera por unos segundos. Sin embargo, fue una actuación amorosa obvia y fue tan simple y directo que Guwei no pudo ignorarlo. De lo contrario, vamos a acostarnos un poco más. Guwei tenía este pensamiento en mente mientras levantaba lentamente las manos y se frotaba los ojos, un poco adormilado. Luego se retiró a la enorme cáscara de huevo bajo la atenta mirada del Taxer. Como su línea de visión estaba bloqueada, Guwei no vio que cuando se recostó dentro de la cáscara del huevo, los ojos escarlata del Taxer frente a la cáscara del huevo se iluminaron. Inmediatamente levantó el antebrazo y sacudió suavemente la cáscara de huevo. La imagen no se vio, pero Guwei podía sentir claramente la alegría del Taxer. Esto los hizo felices, y no había nada de malo en eso. Guwei yació en la cáscara de huevo por un tiempo. Una vez que la cáscara de huevo se detuvo, finalmente se levantó y salió del huevo blanco. Guwei emergió de la cáscara del huevo e inmediatamente sintió la tensión del Tac circundante. En particular, una vez que dio un paso adelante, estos Taxer se tensaron y miraron al suelo. Guwei... Fue sobre todo por miedo a que volviera a caer. Guwei casi pudo entender los pensamientos de estos Taxer. Después de un momento de vacilación, Guwei sonrió impotente y dijo: «No volveré a caer, no tienes que preocuparte». Ellos no entendieron. Se debía a su falta de inteligencia y al lenguaje difícil de entender. Aún así, el Taxer vio los ojos curvos de Guwei y felizmente dejó escapar un bajo silbido. La juventud que mostraba tales expresiones representaba alegría. Su rey estaba dispuesto a sonreír, haciéndolos muy felices. Cruzó a otro mundo y también se convirtió en el nuevo rey de una raza alienígena. A decir verdad, Guwei no tenía idea de qué hacer. Solo mirando el presente, Guwei tuvo que considerar cómo vivir con estos Taxer que lo custodiaban. Lo primero que debía abordarse era el problema alimentario. Su estómago de repente gruñó en protesta. El sonido era bastante fuerte en la cueva silenciosa, y Guwei tardíamente sintió hambre. Sin esperar a que Guwei tomara medidas, el Taxer comenzó a acumular una variedad de, probablemente, cosas como frutas frente a él. Estas frutas eran comida que los Taxer habían estado preparando durante mucho tiempo. Aunque no sabían cuándo el bebé en el huevo blanco estaba dispuesto a nacer,
habían estado llenos de anticipación y habían preparado mucha comida en la cueva. Ahora que nació el bebé, podrían usar estas frutas como alimento suplementario para la cáscara de huevo. Si la comida se pudriera por estar almacenada demasiado tiempo, saldrían a buscar comida nueva. Día y noche no significaban nada para estos Taxer. Habían estado esperando en silencio con idea de que su rey algún día estaría dispuesto a salir de la cáscara. Esto significaba que la larga espera también estaba llena de alegría. Guwei recogió una fruta del suelo. La fruta era un poco extraña. Era aproximadamente del tamaño de un coco, pero tenía una capa de cáscara dura y negra a su alrededor. También había espinas triangulares como el durian. Guwei usó su mano para romper una espina en la fruta. Descubrió que la espina no podía romperse y golpeó la fruta contra el suelo como un huevo, intentando crear una grieta en la cáscara. Sin embargo, después de tanto trabajo, Guwei descubrió que la fruta en su mano no se movió en absoluto. Fue embarazoso. Confiar en sí mismo falló. Guwei miró al Taxer que lo miraba. Se acercó al Taxer más cercano y se detuvo preocupado frente a él. Luego finalmente levantó la fruta a la otra persona. El bebé no pudo morder la fruta. Los Taxer en la cueva de repente entendieron las acciones del joven. Los Zerg juzgaron que la fruta debe ser culpa de ser demasiado duro. Los niños Zerg eran bastante agresivos en comparación con otras razas, y sus dientes incluso podían penetrar el acero. La juventud frente a ellos era muy débil. Se lastimó solo por caerse, y la piel del joven no tenía tanta defensa como los Zerg de mayor calificación. No importa que este joven no era apto para pelear. Guwei no esperó mucho. El Taxer frente a él rápidamente usó la punta de su antebrazo para cortar un agujero en el frente. Luego esperó a que Guwei comenzara a comer. Guwei sostuvo la fruta con un agujero y fácilmente sintió las expectativas en este grupo de Zerg. Guwei no podía soportar comer frente a tantos espectadores, pero al ver la felicidad y las expectativas de los Taxer, inmediatamente se dio por vencido. En cualquier caso, no era como si fuera a dejar caer trozos de carne. Esta extraña fruta era como un coco. Se abrió el agujero y pudo beber el jugo dentro. Guwei tomó unos sorbos. El dulce jugo humedeció su boca, pero solo alivió un poco su hambre. En este momento, la mirada de Guwei se movió hacia la cáscara de huevo no muy lejos. Entonces sucedió algo que hizo saltar los párpados de Guwei. Miró esta enorme cáscara de huevo blanco y tuvo un momento de hambre. ¿Estaba demasiado hambriento? La cáscara de huevo era el mejor alimento nutritivo para los recién nacidos. Los recuerdos heredados de Guwei no incluyeron este detalle, pero sus instintos raciales le dijeron indirectamente. El fuerte apetito dificultó la resistencia de Guwei. Se quedó mirando la cáscara de huevo por un tiempo, antes de finalmente romper un pequeño pedazo de donde lo rompió. Guwei no dudó por menos de un segundo, antes de poner la cáscara de huevo en su boca y morderla. Chasquido. Tenía un sabor a leche y estaba crujiente. Él solo comió un pedazo pequeño, pero Guwei pronto tuvo una sensación de plenitud. Su cuerpo entero se desbordó con una sensación cálida que era muy cómoda. No podía ser el único que estaba lleno. Después de comer la cáscara de huevo, Guwei recogió algunas frutas del suelo y las levantó hacia el Taxer mirándolo. Pensaron que el joven quería beber jugo de fruta, y el Taxer pronto insertó un agujero en la fruta dura en las manos del joven. Guwei dijo: «No lo quiero, es para que comas». Guwei explicó mientras continuaba levantando la fruta, con los ojos mirando a las pupilas escarlatas verticales frente a él. Los Taxer ladearon la cabeza ante las palabras de Guwei. Finalmente, entendieron que el joven estaba tratando de pasarle la fruta, y el Taxer levantó cuidadosamente sus antebrazos, extendiéndolo para sujetar la fruta. Esto requirió un control realmente cuidadoso de su fuerza, para que la fruta no fuera aplastada. A decir verdad,
El tamaño de la fruta fue suficiente para que el enorme taxer hiciera desaparecer en 2 picaduras. Sin embargo, el taxer que recibió la fruta no la metió dentro de la boca llena de dientes afilados. Los taxer observaron la fruta durante mucho tiempo antes de esconderla en la cueva, atesorándola. No comas, porque esto es lo que Guwei dio. Guwei no podía entender bien este sentimiento, pero se encontró siendo observado de cerca por los taxer que no habían recibido una fruta. Se sentía muy cálido y esperaba que estos seres que eran buenos con él fueran felices. En definitiva, Guwei tuvo que entregarle a cada ser una fruta, que era lo que originalmente tenía la intención de hacer. Los taxer recibieron su regalo y lo escondieron cuidadosamente. Era solo una fruta, pero era diferente porque la juventud se lo había dado. Mientras más miraban al joven de cabello negro frente a ellos, más entendían los seres en la cueva el significado de protección. Su mundo rodeado por el universo negro era demasiado cruel para el niño pequeño. El joven frente a ellos era demasiado débil para pelear, pero no importaba, su rey debería estar protegido. Las condiciones de vida podrían no ser muy buenas, pero Guwei era bastante optimista sobre la convivencia con estos taxer. Guwei vivió con el grupo de taxer justo después de nacer en este planeta remoto y abandonado. No conocía la violenta turbulencia que se produjo entre los Zerg en otras regiones estelares fuera de este planeta, debido al vínculo espiritual que hizo inconscientemente cuando cayó. No soy humano. Capítulo 4. Hablando de la agitación Zerg causada por el inconsciente Guwei, este asunto comenzó hace más de una docena de horas. El vínculo espiritual era la habilidad innata de Guwei como rey de los Zerg. El papel de esta habilidad era construir vínculos espirituales, y Guwei podía transmitir su conciencia a cualquier ser. Podría ser una comunicación única y decidida, o una comunicación grupal que fuera lo suficientemente grande como para cubrir toda la carrera. No había límite de distancia. Mientras Guwei lo quisiera, los Zerg recibirían su vínculo espiritual sin importar qué tan lejos estén. El planeta de Guwei era un planeta muy remoto y abandonado. No había criaturas inteligentes en el planeta, excepto él y las docenas de taxer en la cueva. Estos taxer fueron los únicos que sabían que él rompió la cáscara de huevo y nació. Luego, cuando cayó hace mediodía, Guwei instintivamente construyó un vínculo espiritual debido a la estimulación del dolor. Este vínculo espiritual también era del tipo grupal. Si comparaba a los Zerg con un gato grupal, el vínculo espiritual de Guwei era equivalente a todos los miembros de la raza Zerg. Las consecuencias fueron predecibles. En todo el universo, todas las razas en guerra con las fuerzas Zerg deberían tener el mismo sentimiento. Joder, ¿estos Zerg comieron medicamentos que los hicieron explotar? Los Zerg de bajo grado del ejército Zerg repentinamente entraron en una furia colectiva. Su fuerza de combate se disparó, tanto que los soldados de otras razas fueron tomados por sorpresa. Estos Zerg de bajo grado los miraban como si hubieran hecho algo atroz e imperdonable. Además, las tropas Zerg expresaron su ira y lucharon con ellos durante menos de un minuto, antes de actuar, como si fueran aire. Los Zerg se volvieron y rápidamente se retiraron del campo de batalla, tan rápido que nadie los alcanzaría. Esto confundió a las diversas fuerzas étnicas que habían estado listas para abandonar la ocupación de la nueva estrella de recursos. Todos los recursos de estrellas en el mundo interestelar que no tenían sus datos registrados eran territorios sin dueño. La raza que primero encontró y ocupó este planeta podría obtener la propiedad de este recurso estrella. También era simple, si múltiples fuerzas lo encontraban al mismo tiempo. Podrían discutir
y compartir o pelear directamente. La parte que se retiró primero fue considerada como voluntariamente renunciando a la posesión del planeta. La situación actual era que las tropas Zerg los combatían muy bien. Los Zerg los suprimieron en la fuerza, solo para darles palmaditas en el trasero y darse la vuelta, dándoles directamente la estrella de recursos. ¿Hubo algo tan bueno en este mundo interestelar? Las acciones de la raza Zerg causaron conmoción entre las fuerzas étnicas, así como un persistente temor al alboroto colectivo de los Zerg. Sintieron que la situación era algo inusual, pero no querían tocar a los Zerg en este momento. El vínculo espiritual de Guguai podría ser muy corto, pero fue suficiente para declarar su existencia a toda la raza Zerg. Los Zerg de mayor grado, con inteligencia normal, todavía tenían la capacidad de pensar, mientras que los Zerg de bajo grado carecían de inteligencia y respondían más directamente. Instintivamente comenzaron a buscarlo. ¿Dónde? El universo era tan vasto que el corto vínculo espiritual no permitió que estos Zerg determinaran la ubicación de su rey. Sin embargo, su rey los llamó y tuvieron que encontrarlo. Guguai, el hombre que vive en el remoto planeta, no sabía nada de lo que causó. Pasó 2 días en este planeta después de su transmigración inicial. El planeta era pobre en recursos y el medio ambiente era muy malo. Guguai ya lo sabía después de 2 días de vivir aquí. En este planeta no había otras criaturas inteligentes aparte de él y los Tak. La mayoría de las especies nativas que podían adaptarse al duro ambiente del planeta eran feroces, pero naturalmente no eran nada frente a los Tak. Su rey estaba en la cueva, y el grande y peligroso Tak custodiaba la entrada de la cueva. Fueron muy protectores y atacaron directamente cualquier cosa que intentara acercarse a la cueva. No participaron en ninguna negociación. El acto de acercarse al nido fue marcado como una amenaza a los ojos de estos Tak. La amenaza debe ser manejada debido a que su rey no podía ser dañado. Guguai tuvo la experiencia de estos 2 días y era muy consciente de que la mentalidad protectora de los Tak era como la de un padre. No fue hasta que sucedió algo esta mañana que Guguai supo hasta qué punto estos padres lo protegerían. Incluso una mariposa amarilla que voló a la boca de la cueva estaba peligrosamente cerca de morir. Guguai evitó que esta escena sucediera y sus labios se torcieron ligeramente. Este mundo fue realmente maravilloso. Una criatura frágil como una mariposa sobrevivió tenazmente en este planeta estéril, en el que las grandes bestias comunes no podían sobrevivir. La mariposa, que no lo sabía y que casi muere, agitaba sus alas mientras volaba y aterrizaba en el dorso de la mano de Guguai. De hecho, era una mariposa. Es posible que se haya adaptado al entorno y se haya convertido en una variación, pero aún así no tuvo ninguna letalidad. En el momento en que la mariposa descansaba sobre el dorso de la mano de Guguai, los Tak Zerg a su alrededor apretaron instantáneamente sus pupilas verticales. Los Tak Zerg podrían estar escuchando a Guguai y no atacaron, pero enviaron un rojo sonido de advertencia desde sus gargantas, pupilas escarlatas verticales, mirando directamente a la mariposa. No me hará daño. Guguai bajó la velocidad de su voz y explicó pacientemente. Al ver que este Tak no se conmovió, Guguai miró a la mariposa y de repente se puso de puntillas, colocando a la mariposa en el afilado antebrazo del Tak frente a él. La mariposa amarilla estacionó obedientemente allí.
Estaba tan débil que no podía sentir el peligro a su alrededor. Las buenas características requerían embellecimiento. Gu-wei sintió que la mariposa en el antebrazo del Tak hizo que esta escena fuera muy viva y armoniosa. «Mira, ¿no es hermoso?», dijo Gu-wei con una sonrisa. Al escuchar esta frase, el Tak-ser, con la mariposa en su agudo antebrazo, ladeó la cabeza. Los ojos de escarlata miraron a la mariposa por un momento, antes de mirar a Gu-wei. La voz baja que provenía de su garganta. «Hermoso». Esta palabra estaba fuera del alcance de la comprensión del Tak, pero como los ojos del joven se curvaron en una sonrisa cuando lo dijo, creyeron que esta palabra representaba cosas buenas. Por supuesto, a los ojos de estos Tak-ser, lo mejor del mundo era el joven de cabello negro frente a ellos. No había nada de entretenimiento en este planeta abandonado, y fuera de la enorme cueva, Gu-wei podía ver una escena estéril. El polvo voló, la vegetación era muy escasa y no se veía agua. Sin embargo, después de ir al este, se podía ver un pequeño bosque. La fruta que Gu-wei comió anteriormente había sido recogida por los Tak de este bosque. Todavía quedaba mucha comida, pero Gu-wei quería explorar el exterior de la cueva. Gu-wei se paró frente al Tak y levantó su dedo hacia el bosque en el este. «Quiero ir allí». Gu-wei estaba mirando al Tak-ser más alto. Si Gu-wei no estuviera presente, entonces este Tak sería el líder de esta pequeña fuerza. El joven señaló este lugar, y el Tak pronto entendió el significado de Gu-wei. El Tak-ser nunca rechazaría la petición de Gu-wei. El grupo de Ser lo siguió cuando Gu-wei fue suavemente a su destino. Entendió que este grupo de Tak-ser estaba nervioso y se aseguró de permanecer en su línea de visión para evitar que se preocuparan. La mayoría de los árboles en el bosque estaban a oscuras, al igual que la cáscara de la fruta que Gu-wei había comido, era como el carbón carbonizado. Unos pocos árboles con un color normal dieron frutos dorados. Era muy llamativo entre los negros, por lo que Gu-wei lo vio al instante y quiso ir a recogerlo. Sin embargo, este árbol era realmente demasiado alto. Gu-wei solo podía estar cerca. En cuanto a subir al árbol, olvídalo. El bebé miró la fruta en el árbol durante unos segundos. No dijo nada, pero el Tak que lo rodeaba entendió lo que significaba. Descubrieron que el bebé quería extender la mano para recogerlo por su cuenta. Al darse cuenta de esto, un Tak-ser se acercó a Gu-wei y se inclinó. Gu-wei miró con ojos perplejos. No sabía lo que este Tak-ser quería hacer, pero no se movió porque entendió que el otro lado no lo lastimaría. Al segundo siguiente, el enorme Tak-ser extendió su antebrazo hacia Gu-wei, levantándolo fácilmente y colocándolo cuidadosamente sobre su hombro izquierdo. Su altura cambió y la visión de Gu-wei de repente se amplió. El paisaje circundante en sus ojos se volvió diferente. Gu-wei no pudo responder por un segundo o dos, después de ser colocado en el hombro del Tak-ser. Entonces el Tak-ser lo llevó justo debajo de la fruta dorada que había estado mirando. El Tak-ser hizo un sonido bajo mientras se elevaba al joven a un lugar donde podía recoger la fruta, simplemente estirando su mano. De esta manera, el bebé sería feliz. Gu-wei extendió la mano para recoger la fruta. Bajó la mirada hacia la fruta dorada en su mano por un momento, antes de frotar repentinamente su mejilla contra el duro caparazón de la cabeza del Tak. Casi al mismo tiempo, las pupilas del Tak-ser se encogieron de un estado relajado a una aguja, y el sonido en su garganta se hizo mucho más claro.
El otro Taxer vio esta escena y miró con firmeza. Uno por uno aprendieron a llevar a Kuwai sobre sus hombros. También querían tener intimidad con la juventud. El clima en esta estrella estéril fue variado. En algunas áreas hacía sol un segundo y luego llovía sin previo aviso al siguiente segundo. El mal genio del clima probablemente era bueno juntos. Primero comenzó una llovizna, lo que permitió a Kuwai y al Taxer circundante suficiente tiempo de reacción. Estaba lloviendo, pero los Tak no tenían el concepto de refugiarse de la lluvia. Una vez más, podrían sobrevivir en un ambiente hostil y una tormenta no fue nada. Sin embargo, su rey era diferente. Los Taxer que llevaban a Kuwai instintivamente bajaron a Kuwai. Una vez que Kuwai se paró en el suelo, el Taxer cubrió a Kuwai con su gran cuerpo y permaneció inmóvil como una gran roca. De esta manera, el joven no quedaría atrapado bajo la lluvia. ¿Sentiría frío su rey con semejante clima? Si el joven sentía frío, ¿cómo podrían calentar algo para que su rey estuviera en un ambiente cómodo? La lluvia seguía goteando a su alrededor y los únicos pensamientos del Taxer estaban relacionados con Kuwai. La lluvia en este planeta abandonado era corrosiva y se decía que los árboles que podían crecer en este ambiente eran muy resistentes. A menudo llovió en esta área forestal, como la exposición del cuerpo podría causar daños. Las feroces especies nativas del planeta no se acercaron al bosque. Los que a menudo venían a este pequeño bosque probablemente eran solo estos Taxer. Vinieron aquí para recolectar fruta y preparar comida para el bebé después de que él naciera. Puede haber mucho daño, pero para estos Tak de alta defensa, la lluvia en este lugar fue superficial. Se recuperaría naturalmente después de un día de descanso en la cueva, y los Taxer no consideraron este nivel de daño menor como una lesión. Apresurémonos de regreso. De hecho, no había pasado mucho tiempo desde que salieron a explorar, pero no quería que el Taxer circundante continuara mojándose. Kuwai inmediatamente tomó una decisión. La lluvia en este planeta no era lo mismo que la lluvia ordinaria, y Kuwai descubrió esto. Si pudiera hacer un paraguas. En el camino de regreso a la cueva, Kuwai le pidió a un Taxer que le cortara algunas ramas para traer de vuelta. Una vez en la cueva, Kuwai se sentó en el suelo con estas ramas. Kuwai recordó que cuando salió de la cáscara de huevo, inconscientemente usó la habilidad de hacer la ropa que llevaba puesta. Pensó que quería ropa, y la cáscara de huevo en su mano desapareció en el aire y la ropa apareció en él. Podría interpretar esta habilidad como algo similar al intercambio equivalente. La sustancia más primitiva que formaba la ropa era la fibra, y la cáscara de huevo que formaba el huevo Zerg no era ordinaria. Era razonable que esta sustancia pudiera cambiarse por una prenda de vestir. Kuwai tenía una conciencia básica de su habilidad y puso su mano sobre la rama larga y la hoja enorme en el suelo, tratando de imaginar la forma de un paraguas. La rama se convirtió en el marco del paraguas y las hojas en el dosel del paraguas. En un abrir y cerrar de ojos, varias ramas y hojas que Kuwai tocó desaparecieron. Como deseaba, apareció una nueva creación en el suelo que podría usarse como un paraguas. No era muy sofisticado e incluso era un poco feo, pero Kuwai recogió felizmente este feo paraguas del suelo. Se acercó a un Taxer que lo miraba y levantó el paraguas. Para ti. Kuwai le entregó la nueva creación al Taxer frente a él, con los ojos sonrientes. El Taxer sostuvo suavemente el mango del paraguas, con los ojos escarlata mirando por un momento.
No sabía para qué se usaba esta cosa, pero no impidió que el Taxer se sintiera feliz de que el joven le diera un regalo. Guwai quería crear algunos paraguas más, pero el consumo de fuerza mental le hizo sentir un fuerte estallido de sueño. Una vez más, se durmió en el suelo. Como Zerg, la situación de Guwai era muy especial. Había estado en el huevo durante décadas, y su cuerpo ya había avanzado a la forma adulto humanoide, pero su fuerza mental era solo el nivel de un bebé. Fue por eso que sintió sueño después de construir una amplia gama de vínculos espirituales o usar su poder. Justo cuando Guwai se durmió, una batalla abrumadoramente unilateral acababa de terminar en la Santa Galaxia, a cientos de estrellas de distancia. Los Hachis que gobernaron esta galaxia fueron reconocidos como la raza de lucha individual más poderosa del mundo interestelar. Sin embargo, en este momento, los soldados Hachi yacían en el suelo. Se enfrentaban a un solo enemigo. Era fácil juzgar por los Zerg que la persona en el centro del círculo de guerra era un Zerg, y que era un Zerg de alto rango. Los Zerg de grado superior tenían una apariencia similar a los humanos, pero sus ojos eran pupilas verticales y conservaban algunas características Zerg. El Zerg de mayor grado en el círculo de guerra estaba actualmente inexpresivo. Una venda negra cubría sus ojos para que las personas no pudieran ver las emociones en sus ojos, y por lo tanto les resultaba difícil distinguir su estado de ánimo. Sus ojos podrían estar bloqueados, pero según los otros rasgos faciales, este ser de alto grado era indudablemente inusualmente hermoso. Era solo que se veía extremadamente frío debido a la falta de expresión. La batalla claramente acababa de terminar, pero el estado de ánimo militante aún no había sido eliminado del corazón de Alves. Miró indiferentemente el campo de batalla y luego se sacudió la sangre en la punta de la cola con una mirada impaciente. Era como una bestia peligrosa que acababa de terminar de cazar, pero aún no había abandonado este estado. Era ruidoso, a pesar de estar con los ojos vendados y no poder ver nada. Sus oídos captaron instintivamente el sonido. La capacidad auditiva superior de los Zerg de grado superior solo tuvo un impacto negativo en Alves. Innumerables sonidos se mezclaron y esto lo hizo muy irritable. Alves no sabía lo lejos que estaba de caer completamente en la locura. A unos cientos de metros de aquí, un grupo de Zerg de alto grado, con uniformes negros, lo observaban desde lejos. No se atrevieron a acercarse en su momento. El estado emocional reciente del jefe parece cada vez más inestable últimamente. Alger habló en un tono preocupado, mientras miraba al Zerg de cabello plateado. Los otros Zerg de alto grado no dijeron nada, pero estuvieron de acuerdo con Alger. No sabían la razón, pero de vez en cuando su líder caería en un estado anormal. Era como el estado loco de los Taxer, y cualquiera que estuviera en el otro extremo de su líder no tenía suerte. Como diputado, Alger tenía más de un dolor de cabeza. El mayor dolor de cabeza en este momento se debió al vínculo espiritual que recibió por un breve momento. Una serie de Zerg de alto grado en el acorazado habían perdido sus almas. Algunos de ellos ya querían irse a buscar al rey. El vínculo espiritual era muy corto, la distancia era extremadamente lejana y la fuerza espiritual del rey no era fuerte después de haber nacido. Esto significaba que el vínculo espiritual no era muy claro y la influencia relativamente limitada. Aún así, Alger había estado escuchando a sus colegas en el acorazado durante 2 días.
El rey. ¿Y si el rey es intimidado en otro planeta? El rey debe haber sido intimidado, por eso surgió un sonido de dolor. El rey acaba de nacer y es solo un bebé. Si se encuentra con alguien de una raza hostil, todos se sintieron sofocados ante la idea de que su joven rey fuera posiblemente capturado por el enemigo. La razón por la que aún no se habían ido fue porque estaban esperando pacientemente, desesperadamente. Si el rey construyera otro enlace espiritual, probablemente traicionarían directamente al líder actual y se apresurarían en la dirección del enlace. Alger escuchó las palabras y su estado de ánimo era complicado. No había forma. Ya no podía pensar en eso. Si lo pensara, también querría ir a buscar. Los Zerg originalmente no tenían un rey. Ellos siempre pensaron que la clase Alpha Zerg, como su líder, ya eran el poder superior de los Zerg. A continuación, esta idea fue completamente roto por el vínculo espiritual hace 2 días. Independientemente de lo que sus subordinados estuvieran haciendo a cientos de metros de distancia, el ser de cabello plateado no pudo reprimir la inquietud causada por la batalla, y la presión a su alrededor lo hizo más frío y aterrador. Solo había una línea entre la razón y la locura. El límite puede venir en cualquier momento. En el momento en que la irritabilidad se acumuló en un broto inminente, una voz transmitida directamente a su conciencia hizo que Alves dejara de moverse. Calma, no te enfades. Guwai podía percibir el estado de ánimo de la familia Zerg. Esto no era necesariamente una habilidad activa. Si las emociones de un Zerg fueran demasiado fuertes, entonces podría recibirlo pasivamente. Percibió una locura aguda mientras dormía, y Guwai inconscientemente trató de apaciguarlo. La irritabilidad acumulada y el deseo destructivo disminuyeron repentinamente. Gracias a esta voz, algo profundo en el corazón de Alves se detuvo al borde del colapso. Su mundo se calmó por un momento. Capítulo 5. La voz transmitida en su conciencia era muy ligera, como si estuviera hablando mientras dormía. El vínculo espiritual continuó, pero el dueño de la voz ya no habló. Sus oídos aún captaban instintivamente todos los sonidos en su entorno, pero los sonidos que hacían que Alves se pusiera irritable e impaciente parecían desaparecer. Todo lo que podía escuchar era la respiración superficial en su conciencia. Esta no es la primera vez que Alves había escuchado el sonido. Al igual que los otros Zerg, recibió el breve vínculo espiritual hace 2 días. En ese momento estaba en medio de la batalla y en un estado de alto combate. A diferencia de los otros Zerg, Alves no sintió ninguna subordinación debido a este vínculo espiritual. Tal vez se debió a ser un Zerg de clase alfa o porque era un tipo diferente del resto de los Zerg, pero solo estaba irritado por este vínculo espiritual. No entendía por qué, pero esta irritabilidad era tan aguda que casi quería renunciar a su cordura. Ahora, la segunda vez que escuchó la voz, se calmó. Era difícil entender la diferencia entre las 2 veces, pero el sonido de la respiración ahora hacía que Alves sacudiera inconscientemente su cola plateada. La presión terriblemente fría a su alrededor se redujo a una indiferencia ordinaria. Este significado fue claro. Alger, que se había estado escondiendo a pocos metros de distancia, pronto encontró la diferencia y corrió. «Líder, ¿a dónde vamos ahora?» Alger reprimió el titubeo en su corazón y miró al ser de cabello plateado frente a él. La expresión de Alves era fría y no respondió de inmediato. En su silencio, Alger agregó: «Hay algo que informarles.
Algunos de nuestros soldados se quedaron solos, pero este subordinado no los detuvo. No pudo detenerlos. En el corazón de Alger, él no podría irse a buscar al rey, pero esperaba que los otros Zerg lo encontraran. Quería que lo precioso que no había visto estuviera protegido. Por lo tanto, Alger no intentó controlar a los Zerg que deberían haber sido considerados como traidores. Su moderación ya había sido sacudida hasta el límite. No era solo Alger. Los soldados Zerg vieron salir a sus colegas y fueron influenciados por el mismo deseo egoísta. Por lo tanto, no vieron esto como una traición. Incluso una persona estaba bien. Si una persona pudiera encontrar rápidamente al rey y protegerlo. ¿Por qué no se fueron tú y los demás? No se dijo nada sobre la traición. Alves preguntó sin expresión. Si quieres irte, Yula debería ir contigo. El tono de Alves era frío, por eso era tan difícil discernir las emociones. Yula se refirió a los buques de guerra biológicos Zerg. Al igual que los Tak, los Yula eran un grupo étnico especializado en proporcionar transporte, combate aéreo y otra asistencia a los Zerg. En marcado contraste con los buques de guerra de las otras razas, la nave Zerg tenía conciencia. A los ojos de otras razas, eran un monstruo que podía transformarse a voluntad. No piense que podemos traicionarlo tan fácilmente. No podemos buscar sin que usted dé una orden, dijo Alger. Sin embargo, no sé qué está pensando el Yula. El peor resultado es que Yula nos deja sin previo aviso. Fue realmente posible. Si un buque de guerra consciente de sí mismo quisiera partir, podría dar un salto espacial y abandonar el planeta actual. Los Zerg no podían ir al espacio solos. Desde la perspectiva de Alger, su buque de guerra Yula podría no estar lejos de enojarse. Entonces vámonos. Alves dejó de mirarlo y se dirigió hacia el acorazado. ¿A dónde iban? Alger no hizo la pregunta de inmediato. Siguió al indiferente Zerg de cabello plateado y de alguna manera llegó a una conclusión sorprendente. ¿Quieres decir ir a buscar al rey? Alger no pudo ocultar la alegría en su tono. Alves no lo negó, que era un acuerdo predeterminado. El Zerg de alto grado en el buque de guerra que recibió la noticia entró en un estado de júbilo. La raza Zerg carecía de emociones. Esto les dificultaba sentir emociones fuertes. Por lo tanto, la euforia en su corazón no tenía precedentes para ellos. En comparación con los humanos que sonreían cuando estaban felices y lloraban cuando estaban tristes, las emociones y las expresiones eran demasiado extrañas para los Zerg. Por lo tanto, los Zerg de alto grado estaban claramente muy contentos, pero no sabían qué tipo de expresión debería usarse para transmitir esta emoción. El grupo de Zerg de alto grado estaba discutiendo actualmente. ¿Qué tipo de regalo debería dar al rey cuando lo vea? No sé qué tipo de regalo le gustaría al rey. ¿Se alegrará el rey de vernos? Cuanto más hablaban, más brillantes se volvían los ojos de los Zerg de alto grado. Alger se resistió a unirse a la discusión y se paró junto a su líder. Él dijo: el vínculo espiritual del rey con nosotros fue demasiado corto y no hay forma de determinar la ubicación específica. ¿Con qué planeta crees que es mejor empezar? Él está aquí. Alves abrió un mapa estelar virtual y directamente señaló a un campo de estrellas muy remota. El vínculo espiritual anterior era tan corto que incluso Alger no podía determinar la ubicación. El hecho de que su líder pudiera saber con tanta precisión la ubicación significaba: ¿el rey te llamó? Alger no pudo evitar preguntar. ¿Llamada? Alves escuchó en silencio la respiración en su conciencia. El sonido había silenciado su mundo
y sin saber qué actitud quería usar, respondió sin ninguna emoción. Al escuchar esto, Alger calmó su corazón. Este rango fue mucho mejor que no tener rango. La búsqueda en el campo estelar no llevó mucho tiempo, y pronto podrían hurgar en todas las estrellas en este campo estelar. Sin embargo, incluso si la nave Yula usaba la velocidad más alta en su emoción, todavía tardaron 3 días en llegar a este remoto campo estelar. El día que llegaron los Zerg de alto grado, Kuwei estaba junto con los Zerg Tak. Sostuvo un paraguas y exploró la parte del bosque que no había podido explorar previamente. En los últimos días, Kuwei había usado su habilidad para crear suficientes paraguas y les enseñó a estos Tak-Zerg cómo usar los paraguas. Levántalo por encima de tu cabeza de esta manera, para que no te atrape bajo la lluvia. Kuwei levantó el paraguas como una demostración, mostrando cuidadosamente a estos Tak-Zerg la postura correcta del paraguas. Después de la manifestación, Kuwei entregó su paraguas al Tak-Zerg frente a él, mirando hacia el otro lado. El Tak-Zerg extendió parte de su antebrazo y sujetó el mango del paraguas. Los ojos escarlata miraron el paraguas por un momento, antes de levantar el paraguas sobre la cabeza de Kuwei. Kuwei no esperaba este resultado y se rascó la mejilla con impotencia. Miró las pupilas verticales escarlatas del Tak-Zerg y pacientemente explicó: «Tienes que levantarlo sobre tu propia cabeza». No fue suficiente con decirlo. Kuwei empujó el paraguas sobre su cabeza y lo empujó hacia el Tak-Zerg sosteniéndolo para él. Fue solo una vez que este paraguas se dirigió al lugar correcto que los ojos de Kuwei se curvaron. Sí, eso es. Este planeta no tenía nada para entretenerse, pero esto no impidió que Kuwei se entretuviera. Explorar una nueva ubicación también fue muy interesante a los ojos de Kuwei. El cielo azul grisáceo estaba lloviznando de nuevo. Kuwei se sentó en el hombro de un Tak-Zerg y fue llevado al pequeño bosque. Gracias al paraguas, los Tak-Zerg alrededor de Kuwei no tuvieron que usar sus cuerpos para bloquear la lluvia. Una vez que ambos pies estuvieron en el suelo, Kuwei caminó con su paraguas al lugar al que quería ir hace unos días. Estaba al borde de una piedra enorme. Una pequeña flor blanca y pura creció en la brecha entre la piedra y el suelo. En este momento, el enorme acorazado Yula acababa de aterrizar en el planeta. Aterrizó en este planeta abandonado y más de 100 Zerg de alto grado descendieron, quedando en silencio ante el paisaje árido frente a ellos. Su rey nació en este planeta. Estaba severamente contaminado y el cielo se había vuelto gris azulado. Volaba arena y en lugares cubiertos de polvo y arena se podían ver algunos edificios abandonados que fueron destruidos y enterrados después de su colapso. Esta era una vista común para los planetas abandonados. En la era interestelar había muchos planetas habitables y muchos recursos estrellas eran considerados como consumibles de una sola vez. Los ocupantes consumieron recursos sin límites hasta que el valor del planeta se drenó por completo. El planeta se convertiría en un planeta abandonado. El ambiente del planeta abandonado era tan malo que era imposible para las personas de algunas razas pisarlo sin usar ropa protectora y mucho menos vivir en ese planeta. Según los registros, este planeta debería haber sido abandonado hace más de 100 años. ¿En qué clase de planeta nacería su rey? Antes de llegar a este campo estelar, los seres de alto grado no escatimaron esfuerzos para imaginarlo. Esperaban que su rey naciera en un hermoso planeta con suave sol, una suave brisa y que fuera verde y vibrante. La vista era difícil de aceptar para ellos.
Una vez que encontremos al rey, ocuparemos hermosos planetas para darle al rey. Los planetas humanos son muy hermosos. De repente, un alto grado Zerg habló. ¿Cómo es suficiente? Los ocuparemos a todos y dejaremos que el rey elija a sí mismo. Ve y mira la clasificación de estrellas de los planetas. Primero tomaremos el planeta con la calificación más alta. Si un planeta pudiera pensar, entonces los planetas guapos probablemente estaban alarmados en este momento. Fue porque cada ser que hablaba de robar era serio. Tal discusión en presencia de su líder podría llamarse una transgresión, pero Alves solo dio instrucciones para que sus subordinados se dispersaran y buscaran. El planeta le dio a Alves una ligera sensación de familiaridad, pero no era inusual que los planetas abandonados se parecieran. Una vez que la persona que estaba buscando se despertó, se rompió el vínculo espiritual con la conciencia de Alves. Los ruidosos sonidos que pensó que habían desaparecido aparecieron nuevamente y su irritabilidad acumulada se acumuló nuevamente. Esta velocidad de acumulación aumentó inexplicablemente varias veces más que antes. Solo fueron unos días, pero no quería soportarlo. Anteriormente, Alves habría buscado un oponente para desahogar su irritación a través de la lucha. Sin embargo, ahora lo estaba soportando por una razón desconocida. Sus subordinados se dispersaron para buscar. Alves miró en dirección este y eligió ir en esa dirección. A pesar de la venda negra, Alves todavía sabía que había un bosque en el este. En el bosque, Guwei estaba agachado frente a la pequeña flor blanca que encontró. No quería recoger la flor, solo quería agacharse para verla. La raíz de la flor resultó herida y podría no sobrevivir. Guwei miró la herida en la raíz de la flor. No tenía la capacidad de curar el daño, pero no sabía si su fuerza mental podría ayudar a esta flor. Usaría mucha de su fuerza mental y probablemente se volvería a dormir. Para evitar quedarse dormido con hambre, Guwei sacó primero una cáscara de huevo de su bolsillo y se la llevó a la boca para comer. Luego estiró un dedo y tocó los pétalos de esta flor. Como se estaba concentrando en transmitir su energía mental, Guwei no descubrió que los Taxerg en las cercanías de repente se pusieron muy alertas. A pesar de ser la misma raza, estos Taxerg mostraron sus afilados dientes y antebrazos. Mostraron cautela al ser de cabello plateado que se les acercó. Sin embargo, se enfrentaban a una clase Alpha Zerg. La brecha jerárquica absoluta suprimió a estos Taxerg. En este momento, solo podían permitir que el otro lado continuara acercándose. Guwei no escuchó ningún paso porque había logrado transmitir su fuerza mental a la flor herida frente a él. Luego, desde su perspectiva agazapada, un par de botas militares negras aparecieron en su campo de visión. Guwei levantó la vista y vio a un ser de cabello plateado con los ojos vendados. El ser de cabello plateado tenía una cara inusualmente hermosa. Sus delgados labios eran extraordinariamente hermosos e incluso con los ojos cegados. Sus rasgos faciales parecían impecables. El otro lado estaba inclinando la cabeza para mirar a Guwei, frío y callado. La fina lluvia cayó del otro lado, dejando el cabello plateado ligeramente húmedo. Aún así, los ser de alto grado no se movieron. No podía mirar a la gente bajo la lluvia así. Antes de hablar, Guwei se levantó y se acercó a la otra persona, sosteniendo el paraguas en su mano contra la cabeza del ser de cabello plateado. Alves no podía escuchar ningún sonido ni ver nada. En este momento, solo podía percibir la existencia y proximidad de Guwei. De esta manera, la tranquilidad se restableció instantáneamente en su ruidoso mundo. Alves no podía entender por qué.
pero la cola plateada, que reflejaba el verdadero estado de ánimo del dueño, se balanceó instintivamente. La cola quería acercarse al joven, pero finalmente se detuvo al tocar el suelo. Esta era la primera vez que Alves había sentido tal contradicción. Quería ver a este hombre, pero no quería lastimarlo, por lo tanto, prefería no ver a la otra persona.